Sí, un día muy especial, porque tenemos visitas acá en el estudio, en FM Federal, de Policía Federal Argentina, sobre un tema que no sé si es muy conocido. Pero como somos siempre muy curiosos nosotros. Yo creo que es de esos temas que uno tiene como así una noción, pero que le falta un poco de información y no sabe para dónde correr. Exactamente, y estamos hablando de patrimonios culturales, de bienes culturales, y por eso les damos la bienvenida al comisario inspector Fernando Gómez Benigno, el jefe del Departamento de Protección Patrimonio Cultural de Policía Federal Argentina. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, a los oyentes, y un placer de estar aquí en el programa. También le damos la bienvenida al magíster Mario Naranjo, que es el coordinador de Patrimonio Cultural del Ministerio de Economía. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Mercedes, que es estudiante de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y también miembro del equipo del Departamento de Protección de Patrimonio Cultural. Buen día, muchas gracias. Bueno, qué lindo este tema, patrimonio cultural, así. ¿Qué es el patrimonio cultural? Porque es como algo súper importante, ¿no? Yo ahí estuve chusmeando, doctora, y ya le encontré así como una definición, pero qué mejor que ellos para que nos lo puedan ir acá nuestros expertos extendiéndolo. Bueno, gracias. Bueno, es importante que todos sepan qué son los bienes culturales, que son objetos que constituyen la expresión y testimonio del pueblo, de nuestros antepasados, de la creación humana. También la evolución de la naturaleza, porque los bienes paleontológicos también lo incluyen, y todo lo que es histórico-artístico. En la legislación interna y en los convenios internacionales da un marco de una antigüedad de 100 años, pero aquí lo importante es que la Policía Federal Argentina investiga toda la tipología de delitos que abarcan el patrimonio cultural. Sabemos que hay una ley, la 25743, que tutela los bienes arqueológicos y paleontológicos. Esta legislación data del año 2003 y con anterioridad estaba la ley 9080 de 1913. Y también cuando hay un objeto de arte que es robado, nosotros hacemos la investigación, que es un delito común, porque somos los únicos que tenemos una base nacional de bienes culturales sustraídos de la Policía Federal a través de la página web de Interpol Argentina, www.interpol.gov.ar, que casualmente mañana se hace la ceremonia de la Oficina Central Nacional de Buenos Aires, que son los 60 años de la ratificación del convenio de Interpol, de esa organización internacional de policía criminal que tiene 195 países miembros. Mirá, o sea que mañana están de festejo. Y bueno, dependemos de la Dirección General de Coordinación Internacional, que el director es el comisario mayor Marcelo Laibe, quien justamente hace casi 20 años inició, era principal, a raíz del año 1998, una invitación del Consejo Internacional de Museos para el Día de los Museos en mayo. Invitaron a Interpol. Él era asesor jurídico, es abogado y aparte de ser policía. Entonces la superioridad dijo, bueno, tenés que explicar qué hace Interpol en la temática, y ahí fue el puntapié inicial para después, en el año 2000, firmar un convenio entre la ex Secretaría de Cultura de la Nación, actual Ministerio, y el ICOM y la Policía Federal Argentina, para primero verificar cuántos bienes culturales de los museos nacionales, hacer un reglamento ahí sustraídos, crear una base de datos que fue creada en el año 2002, antes de la creación de nuestra unidad. Esto fue el 4 de junio del 2002, una base de datos pública. Sí. Y también hay una base de datos internacional de Interpol Lyon, que hoy en día se pueden bajar la aplicación AidArt, que está, la verdad que es fabulosa. Ya desde hace un año que se encuentra en plena vigencia, podés tener la base de datos en tu bolsillo, que es una gran herramienta para el personal policial y también para la comunidad. Vos querés comprar una obra de arte, claro, le podés sacar una foto,
al objeto, Sí. y en cuestión de segundos, por un sistema de fotocomparación, te puede decir si tiene pedido de secuestro o no. Mirá, claro, qué porque interesante entonces. Eso es muy bueno. Y después, a nivel nacional, podés entrar en nuestra página web de Interpol, que ya la mencioné, lo digo de nuevo, www.interpol.gov.ar. Hay una solapa que dice Patrimonio Cultural, y ahí podés verificar si la obra de arte que vos querés adquirir, si tiene pedido de secuestro o no. Entonces vos podés buscar por autor o también por la descripción de la obra. Tenés unos parámetros para buscar, y en el caso que se llegan a robar algún objeto de arte, tenés las instrucciones necesarias, tenés que llenar un formulario que se llama Offset ID, que tiene 9 puntos característicos. No reemplaza una ficha de inventario, pero sí te da a saber para que la policía pueda tener los elementos necesarios para incorporar el pedido de secuestro y describir ese elemento. Claro. La descripción, y sí, condición sine qua non, importante tener una fotografía, una buena fotografía, y de esa manera, en cuestiones de minutos, tenemos el pedido de secuestro emitido por la autoridad judicial. No importa si el hecho ilícito ha ocurrido en alguna provincia, donde sea, certificado de denuncia, fotografía, descripción del objeto, un mail al Departamento Patrimonio Cultural, digo nuestro correo electrónico, que es patrimoniocultural@interpol.gov.ar, y de esa manera nos llega la información, verificamos que la denuncia esté efectuada, y con la autoridad judicial nos envía la orden de secuestro, se procede a incorporarlo en la base de datos, tanto en la nacional como en la internacional. La verdad que es muy interesante. Y a medida que te veníamos escuchando... A mí se me vienen todas las películas, ¿no? Claro, de no, cuando y aparte, roban las obras de arte. Se me vienen muchas preguntas. Eso de la aplicación, que vos podés sacar una foto para saber si tiene o no pedido de secuestro, mi pregunta era, a ver, yo supongamos que voy a comprar una obra de arte y no conocía esta aplicación, y yo la compro y tiene un pedido de secuestro. ¿Estoy cometiendo un delito? Y sí, porque uno puede argumentar la buena fe también. Uno desconocía Claro. que ese elemento tenía pedido de secuestro. Ahora bien, el juez va a analizar la calidad de las partes, a quién se la adquirí, si tuve un recibo de compra de la adquisición, Sí. Si lo compré en un lugar destinado como una casa de subastas, etcétera. Ha ocurrido, gente, que hubo robos en el interior del país y que después fue vendido ese objeto de arte en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que un comerciante lo compró de buena fe, no sabía, y se lo revendió a otra persona. Y de esa manera van a analizar a ver si el precio es razonable en plaza. Primero, saber si la obra es auténtica. Sí. Claro, y ahí, claro. Y después saber si no es robada. Por eso siempre nosotros hacemos y el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Seguridad, a través de Policía Federal, campañas de concientización. Damos siempre jornadas, charlas, debates. Vamos a los diferentes lugares del ámbito que requiera nuestra presencia para explicar y dar a saber a la sociedad y evitar ser estafados en su buena fe, ¿no? No, y esto qué interesante que comentás, Fernando, porque es importante la interacción entre los ministerios también, Claro. ¿no? No solamente desde la parte, digamos, delictual y de la investigación, y por eso también esto que comentaban fuera de aire, este convenio que existe con el Ministerio de Economía. Sí, puntualmente, y por ahí retomando un poquitito lo que recién señalaba Gómez Benigno, hubo un hecho sin precedentes en nuestro país en relación a el tema de si es de buena fe o no es de buena fe el bien cultural secuestrado. Sí. Un hecho que transcurrió en el año 2015-2016, que fue la máscara mortuoria de Benito Quinquela Martín. Sí. A ver, hasta ese momento, digamos, es un hecho de color envuelto en un hecho periodístico y en un hecho teóricamente delictivo, entre comillas, hasta la verificación, gracias al aporte del Departamento de Protección de Patrimonio Cultural de Interpol, al juzgado federal, a la intervención del Ministerio de Economía, la Coordinación de Patrimonio Cultural,
Y sobre todo, por primera vez se esgrime la posibilidad de conformar un equipo interdisciplinario para trabajar con distintos peritajes, como el caso de la máscara mortuoria, donde participaban distintos organismos públicos, no solamente el Ministerio de Economía, sino peritos del Banco Ciudad, el INTE, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Se formó una matriz de distintos organismos en pos del peritaje de esta máscara mortuoria. Sí. Por eso lo que él recién señalaba realmente es más que interesante y valorable desde el punto de vista cultural en lo que hace a la legislación y la preservación en nuestro país. Por primera vez se ponía sobre la mesa el dilema, porque realmente es un hilo muy fino el tema de buena fe, como señalaba el comisario, o no. En este caso, un artista plástico había comprado una máscara que había salido en subasta en internet y a un precio realmente irrisorio, que era lo que llamaba la atención. Entonces empezamos a atar distintos cabos en relación a qué es lo que está sucediendo, que se vende un bien cultural de esa naturaleza, supuestamente, pongamos que no era real, pero de todas maneras era muy llamativo, que era la máscara mortuoria de Benito Quinquela Martín, que hasta ese momento, en la historia de nuestro arte argentino, no se sabía que Benito Quinquela Martín, cuando falleció, se le había hecho una máscara mortuoria. Claro. O sea que vamos atando distintos cabos y vamos viendo cómo se van uniendo las distintas piezas en relación a la realidad, si es veraz o no es veraz. Claro. Te escucho. No, estaba pensando en esto, ¿no? Que podemos encontrarnos con un objeto, un patrimonio cultural robado que sea verídico, o la falsificación también, ¿no? Tal cual. Digamos, y cómo se actúa ahí en esa investigación. Bueno, en ese caso hay especialistas que muchas veces hay pericias que al momento de secuestrarse el bien cultural después van a analizar a ver si es falso o no ese objeto. Saben que nosotros en nuestra unidad, gracias a diversas instituciones y también a los hijos de artistas plásticos, fundaciones, etcétera, hemos localizado bienes culturales falsos. Siempre estamos en contacto con los hijos de los artistas plásticos o los artistas plásticos en sí, y también las fundaciones, para verificar si realmente esa obra que se está haciendo a la venta es original o no. Entonces, muchas veces también hay falsos, los certificados de autenticidad, todo es falso, la obra y los certificados de autenticidad. Dentro de nuestro acervo cultural de la Policía Federal, hemos sacado más de 250 obras de arte falsas del mercado comercial, porque comprar y vender arte no es ningún inconveniente, no es delito, al contrario, hay que haber circulación de obras de arte. Ahora bien, si es falso, ahí hay una estafa. Claro, ahí entra en estafa. Entonces, digamos, ¿no? Una defraudación, y los juzgados, los diversos juzgados que han interactuado con nosotros le pedimos que esas obras incautadas no vayan a destrucción, sino incorporarlas al acervo cultural de la Policía Federal Argentina para material de enseñanza y de capacitación, y el día de mañana poder, tenemos un proyecto, si Dios quiere puede llegar a avanzar, armar una sala del falso dentro del Museo de la Policía Federal Argentina. Eso sería buenísimo. Un museo del falso. Un museo del falso, que hay en otros países, en Italia hay un museo del falso, pero en Argentina no lo hay, pero con investigaciones que han hecho la policía y que ya, justamente acá a mi lado está Mario Naranjo, que hemos realizado una muestra, la primer muestra de obras falsas en la administración pública. Yo le voy a hacer la palabra, que él va a contar cómo accedimos, por suerte, en ese momento, que eran elementos secuestrados. Entonces hay que pedir la autorización y la verdad que con muy buen criterio el juzgado autorizó a poder exhibir. Hoy en día esos bienes ya tienen ficha y cargo, integran los bienes culturales de la Policía Federal Argentina. Cuéntalo vos. Sí, era muy significativo y realmente muy llamativo realizar una muestra de arte falso. Era la primera vez que se hacía en el país. Sí. Por lo cual había mucha inquietud, no solamente en el abanico de los artistas plásticos, en qué consistía, sino también de distintos actores culturales que generalmente trabajan esta temática de las muestras. Tomen en cuenta, estamos hablando de la primera muestra de arte falso, que van a decir,
¿cómo muestran algo que es falso? Bueno, Claro. justamente el objetivo de la muestra era tanto Interpol y el Ministerio de Economía realizar una muestra como herramienta de comunicación que difunda lo que implica el mercado negro del arte. Entonces, que no solamente se tome conciencia de que existe un mercado ilegal de obras de arte, sino también la importancia que tiene de la concientización, no solamente para los artistas y los galeristas, sino para toda la comunidad. Por eso es importante, bueno, lo que hoy por ahí retomamos el tema de lo que significa patrimonio cultural, en lo que hace al Ministerio de Economía con todos los bienes. El Ministerio de Economía en la década del 90 tenía más de 10.000 bienes culturales desperdigonados por todo el país. Qué increíble. Hasta que se arma esta área y empieza a registrar, documentar e inventariar, que era lo que decía Fernando. Si no hay un registro es imposible realizar la búsqueda de ese bien cultural, o aunque sea difundirla. La muestra de arte tuvo tal repercusión no solamente en nuestro país, sino en los países limítrofes, que tuvimos la anécdota que yo estaba dentro del auto un sábado a la mañana, 10 y pico, y me suena el celular, y me dicen de Radio Caracol, de Colombia. Era justamente por la muestra de arte falso, que realmente les llamaba la atención que en Sudamérica jamás se había hecho una muestra de esa naturaleza. Entonces, uno generalmente cuando están, y ustedes lo saben mejor que yo, con el tema de los medios, las herramientas comunicacionales, no se sabe hasta para dónde se va a disparar. Bueno, en este sentido, tuvo mucha repercusión y claro, la ansiedad era saber con qué objetivo se había realizado esa muestra. Tuvo tanta repercusión que inclusive en su momento hasta el Ministerio de Cultura y UNESCO habían solicitado la muestra porque desde el punto de vista pedagógico y de toma de conciencia era una herramienta más que eficaz en ese aspecto. Había cuadros, eran alrededor de 22 o 18, entre 20 y 22 cuadros. Desde obra de Berni, Quinquela, algunas realmente muy bizarras, ¿no? Porque el marco comía al óleo, la firma en algunos casos difería muchísimo de lo que es el artista, pero bueno, justamente esto lo que tratábamos de mostrar es cómo también existen, desde el momento que está la obra es porque también se vende. Claro. Hay un mercado que lo y hay un mercado que lo capta. Entonces, bueno, lo que tuvo de interesante era que por primera vez en el Ministerio de Economía, tomemos en cuenta un ministerio altamente técnico, una muestra de arte falso es como realmente en las antípodas. Bueno, el Ministerio de Economía desde el año 90 ha marcado líneas en lo que hace a políticas de restauración y conservación para la protección del patrimonio cultural. Y en eso ha tenido mucho que ver Interpol, porque gracias al convenio que se firmó en el 2011, hemos trabajado en forma mancomunada y bueno, hemos marcado algunos hechos puntuales en lo que hace a la recuperación y la protección de ese patrimonio cultural. Esta muestra de arte falso fue uno de los tantos porotos que fuimos poniendo en fila en la cadena patrimonial para la protección y la salvaguarda. Así hay, digamos, desde la única pieza de arte sacro que tiene el Estado Nacional, que es un San Nicolás de Bari del siglo XV, que es propiedad del Estado. Gracias a la intervención de Interpol hemos podido establecer esa pieza, que es una madera policromada. Establezcamos que estamos hablando del siglo XV y que vino de Europa, del Tirol. Claro. Esa es otra de las aristas, cómo ingresan obras, década del 30, década del 40, en nuestro país, digamos, entraba mucha obra, en algunos casos, de Europa, mucha obra también proveniente de después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces surgen interrogantes de decir, ¿cómo llegó esta obra acá? Bueno, en el caso del San Nicolás de Bari, una empresa alemana había ingresado al país y se la había donado a la central hidroeléctrica de San Nicolás de los Arroyos. Actualmente el obispado en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, tiene la escultura, el San Nicolás es patrimonio de San Nicolás de los Arroyos. Imagínense cómo fue el tema cuando nos trajimos la escultura, y tanto el obispo como el intendente. Yo me acuerdo, el obispo me dijo, Naranjo, por Dios, tráigame la escultura, porque si no nos queman el municipio. Patrono de San Nicolás, bueno, se trajo por primera vez al Ministerio de Economía. Esto fue
año 2005 se restauró dentro del Ministerio de Economía, donde se intervino Interpol, el Hospital Garrahan. Y si ustedes me preguntan qué hace un hospital trabajando con el patrimonio cultural, muchísimo, porque desde el punto de vista de todo el apoyo que nos dieron en soporte tecnológico, llámese rayos X, tomografía computada, todo eso se le realizó a una pieza de arte sacro, un bien cultural. Entonces, por eso digo, ha mutado tanto la definición de patrimonio cultural que en nuestra época se insertan muchas disciplinas. Y el caso de la medicina le ha dado un lenguaje científico al patrimonio cultural que antes no existía. Entonces, podemos ver cómo la máscara de Benito Quinquela Martín, a través de una tomografía computada, se ven las distintas capas de la composición de la máscara. Es muy loco lo que le estoy diciendo, pero es muy real desde el punto de vista de las certezas y de lo fidedigno que nos pueden llegar a dar el resultado de esos bienes culturales. Con el San Nicolás de Bari sucedió exactamente lo mismo. El Hospital Garrahan, a través del servicio de radiología, pudimos detectar que esa pieza de madera del siglo XV aún poseía clavos de yunque de la época. En una placa se puede ver los distintos clavos de yunque de esa época, mezclado con algunos tornillos Parker que se ve que le han hecho después alguna restauración, claro. Pero bueno, justamente nos permite ver en su interior, inclusive la construcción y si había sido deteriorado por algún xilófago, porque generalmente la madera, por los bichitos, lo van comiendo, entonces se hace todo un trabajo científico. Pero bueno, volviendo al tema, se pudo restaurar, por primera vez en la historia de nuestro país, una ministra de Economía, el obispo, el jefe de Interpol, dieron una conferencia de prensa en el microcine del Ministerio de Economía acerca del bien cultural que se había recuperado. Me parece espectacular. Es increíble. Son esas cosas que uno a veces no conoce. Quiero aprovechar a Mercedes como parte del equipo de protección de patrimonio cultural y como estudiante de restauración y conservación de bienes. ¿Cómo es, no? Digamos, toda esta... porque evidentemente cada vez se necesitan más tecnologías y más conocimientos para poder restaurar esa pieza, ¿no? Y la importancia que tiene justamente una vez que se la adquiere, poder conservarla. Claro, sí. Lo que es muy interesante de este tipo de delitos es la particularidad de los bienes. Como bien explicaba Naranjo, hay que tener certeza en cuanto a si el bien es el que se publicita o no. Todos los bienes culturales tienen distintos tipos, es decir, esa máscara mortuaria podía ser de Quinquela Martín o no, y cambiaría completamente su valor, no tanto el valor en el mercado, sino el valor que tiene como bien cultural. Esto lo que refleja es la necesidad de esta interdisciplinaridad que hay tanto en la investigación del delito como de los bienes en sí, como ser de los peritajes, por ejemplo. Claro. Lo que se trabaja en nuestra oficina es en relación tanto con el Ministerio de Economía como también con el INAPL, por ejemplo, de acuerdo a cada uno de los bienes, si son arqueológicos, paleontológicos o si se requiere algún otro tipo de mantenimiento. Debido a la particularidad de los bienes, por ejemplo, en nuestro destino tenemos un depósito judicial con todas las especificaciones que tiene por tener que mantener estos bienes culturales, que hay que mantener las condiciones tanto ambientales, de humedad, de temperatura, hay que controlarlas, hay que estar observándolos para ver cómo evolucionan, van evolucionando en este ambiente, que además son bienes con materialidades muy distintas que comparten un mismo recinto. Al mismo tiempo también todo el equipo de investigación está ampliamente capacitado para poder determinar qué bienes son falsos, no son culturales, así que es muy interesante. Por otro lado, no quería dejar de mencionar respecto a la aplicación que se mencionaba antes, Object ID, que se puede descargar en los teléfonos, tiene una opción que está muy buena para todos los que tuviesen bienes culturales, que como poseedores, sean pinturas, esculturas, lo que fuere, que permite realizar un inventario propio con fotos, con especificaciones, para tener en el propio teléfono, que está muy bueno porque tiene todos los datos que se pueden llegar a requerir si es que la obra después se pierde, se sustrae, lo que fuera. Como que permite hacer un inventario propio de las cosas que uno tiene en su casa. Claro.
Ajá, o sea, una cosa era el Claro. ID Art, que era para saber, cotejar, digamos, si eso que por ahí quiero adquirir está en búsqueda, digamos, de obras Claro. robadas. Y este es el Object. El Object ID está dentro de esa aplicación bien. IDAR. Entonces es nuevo, es tecnológico, entonces vos haces tu propio inventario. Claro, o sea, vos vas teniendo... Vos estás en cosas tu casa y las Bien. y vas... decís, bueno, a ver, registrando. este cuadro que era de la abuela, listo, le saco Sí, una foto. Claro. Sí. Y ahí te dice, me fijo las medidas, las características técnicas, una descripción y me lo guardo en un archivo propio. En vez de tener una computadora, lo tengo en el celular. ¿Por qué? Puede pasar que te roben tu vivienda, la computadora, diferentes elementos de valor y también la obra de arte. Entonces no tenés un archivo. Entonces ahí es más difícil para la policía poder investigar Claro, sin los datos. sin los datos. Es muy necesaria la fotografía para poder después tener la certeza de que la obra fuera la que se secuestra, la que se está investigando, la que se publicita. Es muy complejo si no realizar la investigación, que ha pasado de todas maneras, sin una imagen. Claro. No, y aparte me parece esto, porque a veces uno se imagina, ¿no? O en el imaginario como patrimonio cultural, esculturas, cuadros, pero en realidad, digamos, este bien cultural puede ser cualquier objeto Sí. antiguo, ¿no? O sea, libros, muebles, También, monedas. Instrumentos musicales Ah, también. claro. Hace Sí. poquito... La porcelana de la abuela no, ¿no? No, pero también es un bien cultural y si te Y lo sí, sustraen, pero- también. Claro, ¿Por qué no? Claro. Ahí puede haber un valor afectivo, no es un valor pecuniario, económico elevado. Es un valor afectivo, es un jarrón o una pieza un Claro. legado familiar. Bueno, haces Hago mi diferentes propio fichas, inventario. tu propio inventario. También tenemos que destacar que, por ejemplo, a una persona bandoneonista que hace un mes y medio, casi 2, que fue a San Telmo a almorzar y a un restaurante, dejó el instrumento musical abajo Ay, del, no. del asiento, le roban el instrumento musical. Hace la denuncia en la policía de la jurisdicción y nosotros a varios años recuperamos muchos bandoneones que se dedicaban gente a robar este tipo de instrumentos. Y esta persona se contactó con la fotografía, con la denuncia, empezó a hacer un relevamiento y se localizó 3 días después que estaba siendo ofertado a la venta en el microcentro. El, Y se el mismo pudo recuperar bandoneón. el mismo bandoneón robado. Tenía unas características técnicas muy especiales. Aparte es un instrumento musical que está protegido por la legislación argentina, porque fueron hechos después de la Segunda Guerra Mundial. En Claro. Alemania no se hacían ese tipo de instrumentos. Entonces la verdad que son muy costosos y hoy en día la persona muy agradecida salió en el programa Prevenir que se ha recuperado Claro. ese bien cultural. Y así como otros bienes culturales también. Hoy en día, desde la creación de nuestra oficina, se ha recuperado más de 20.000 bienes culturales, tanto a museos nacionales, museos provinciales, municipales y también a los particulares. Claro. Ahora, por ejemplo, que aparezca un robo y que vaya pasando las fronteras, ¿no? Sí. Y aparece como obra robada. Eso, por ejemplo, lo investiga Interpol C de Buenos Aires y de repente lo reintegra a... Ha pasado, A otro por país. ejemplo, ha pasado que obras de arte robadas en Argentina sean localizadas en el exterior o viceversa. ¿Está bien? Ha ocurrido el robo del siglo en la Asunción del Paraguay. En el año 2002 se roban las 5 obras más importantes del acervo cultural paraguayo, donde una de esas obras fue recuperada en Paraguay, gracias a un buen trabajo de la policía y la fiscalía, y la otra obra fue recuperada en Argentina, en el año 2007, en Misiones, Posadas, con un trabajo nuestro que pudimos localizar que se estaba ofertando a la venta. Y se pudo restituir. Argentina restituye muchos bienes culturales, tanto arqueológicos como de Perú, de Ecuador, documentos históricos. Hay una ley que Claro. protege los Claro. documentos históricos, que es la ley 15930, y es del Archivo General de la Nación. Todos documentos históricos que son de los fondos documentales, también algunos no deben, si son oficiales, no deben estar en manos de los particulares, sino en manos del Estado. Claro. Nacional, provincial o municipal, depende la fuente del origen, ¿no? Entonces se ha recuperado
El año pasado se han entregado documentos históricos a Perú, este año también. Mismo se hizo en el Departamento Central de Policía, en el Salón Dorado. El año pasado se hizo en la residencia del embajador de la República del Perú. Este año se hizo en el Salón Dorado del Departamento Central, donde la alta autoridad, señor jefe de la Policía Federal Argentina, el Comando de Jefatura, hizo entrega con autoridades también del Ministerio de Cultura de la Nación, que nos apoyan mucho en el tema de concienciación y también en el tema de brindar los peritos necesarios del Bellas Artes, cuando hay que hacer un peritaje. Claro. Se trabaja muy arduamente en conjunto, también de Cancillería. Claro, es un trabajo la verdad que enorme. Siempre hay mucha diversidad de estos bienes culturales y la grata noticia de poder reintegrar al legítimo propietario el objeto que le fue sustraído, ¿no? Claro. Esta noticia que salió hoy, que un niño encontró un cráneo fósil de más de 400.000 años de antigüedad en la playa, en Santa Clara del Mar. Bueno. Por ejemplo, eso. También, digamos, es patrimonio cultural. Sí. Hay una ley, que es la 25743, que protege los bienes arqueológicos y paleontológicos. Cuando vos encontrás algo, se recomienda no tocar nada. Dejarlo en ese lugar. No tocar nada. Porque así. podés desvirtuar y los científicos quieren ver si hubo un asentamiento humano en su momento o animales prehistóricos. Entonces, de esa manera sí avisa a la autoridad de aplicación a nivel provincial, avisar a la policía, dice, mire, encontré esto. Y dentro del Ministerio de Seguridad hay un protocolo único de actuación para esta ley, para las 4 fuerzas federales que saben que en el momento del hallazgo de un objeto de la categoría arqueológico o paleontológico, cuáles son las instancias que tienen que trabajar. No hay que tocar nada. Uno sin querer desvirtúa el lugar y después para poder analizarlo en forma científicamente puede estar adulterado. Es más complejo. Entonces de esa manera los arqueólogos o paleontólogos le van a decir cómo tienen que hacer para poder trasladarlo al lugar que corresponde y de esa manera llevarlo al Museo de Ciencias Naturales que es del lugar, ¿no? Claro, no, la verdad que te vamos escuchando y cada vez es más interesante esto porque... No, está muy bueno, la verdad que... Yo no me hubiera imaginado que, bueno, este chico que encontró el cráneo y posiblemente lo haya agarrado y se lo haya llevado a la casa y en realidad tendría que haberlo dejado ahí y haber llamado y decir, encontré un cráneo acá. Claro. Y que fueran y hicieran todo un procedimiento sobre el mismo lugar. Por supuesto, es así. Por eso es importante en este trabajo, yo siempre sostengo que en la cadena patrimonial el tema de la comunicación es vital. Claro. Pues nosotros siempre manejamos un axioma que dice que no se puede cuidar lo que no se conoce. Claro. Entonces es fundamental la difusión y la comunicación. Y por eso, en esta apertura de disciplinas que empezaron a trabajar en pos del patrimonio cultural, el tema de la comunicación y el tema de los periodistas patrimoniales es importantísimo, porque no es lo mismo dar una nota, un artículo, una editorial sobre lo que es un bien cultural y patrimonio cultural que en otros rubros. Por eso es importante que la comunicación en ese sentido sea clara, precisa, y que justamente a través de la comunicación se puede llegar a descubrir distintos bienes culturales, que algunos pueden llegar a ser patrimonio cultural y otros no. Pero lo importante en esa cadena patrimonial, y cuando hablo de cadena patrimonial, hablo de lo que mencionaban, el tema de la fotografía, el tema del registro, el tema de la normativa, ¿sí? Un hecho que es puntual y que por ahí amerita otro programa, lo que es la legislación del patrimonio cultural y la normativa en lo que hace al cuidado, a la restauración y la conservación de los bienes culturales. Si ustedes viajan por el interior de la provincia, los oyentes andan por las distintas provincias, van a ver que hay una escultura pintada de verde y vienen acá y una escultura de blanco. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? Bueno, justamente no hay una normativa nacional que se ocupe de establecer las pautas necesarias para la conservación de esos bienes culturales. Si nos ponen una reja en el medio de Plaza de Mayo o después encontramos que nos demuelen bienes culturales, entonces creo que también es una pata fundamental el tema de la comunicación.
Totalmente. Claro, sí, sí. Quiero aprovechar a mandarle un saludo a la doctora Sayago, que fue quien facilitó, digamos, este encuentro tan enriquecedor. Y ella en algún momento me habló, y quería, digamos, consultarles, acerca de los detectoristas de metales, ¿no? Y que entiendo que debe haber excavaciones que no deben ser muy lícitas, digamos, ¿no? Y cómo se trabaja eso, cómo se investiga. Bueno, sí, hace un par de años una nueva moda de ir con detectores de metales a diferentes predios, puede ser privados o públicos, a ver, o hay campos de batalla también, y entonces los arqueólogos están muy atentos y se comunican con nosotros, y hemos hecho investigaciones donde en la provincia de Córdoba había personas que se secuestró el detector de metales y un montón de bienes arqueológicos que eran de campos de batalla con objetos de uniformes antiguos o de munición, etcétera, que ellos, la verdad, que estudian y verifican esos lugares, y que si yo hago una excavación clandestina, que primero es ilegal porque sabemos que está esa ley 25743 que tiene que tener una habilitación. Si no, no podés hacer una excavación, aunque seas vos científico, te tienen que habilitar para hacer una excavación como corresponde, con la documentación correspondiente. Entonces, de esa manera se pudo recuperar esos bienes, se secuestró ese elemento, detector de metales, y lo importante es concientización. El Ministerio de Cultura, en ese aspecto, y seguridad, están haciendo cursos de formación. También quiero decirles que tanto la policía, esta última década, se está capacitando mucho en esta temática en particular. En las escuelas de formación de la policía ven la materia de protección del patrimonio cultural. A partir de este año se incorporó en la currícula en la Escuela Superior de Policía para los cursos de ascenso, en el grado de subinspector, y también hacia la sociedad a través del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Hay un curso de especialización en protección del patrimonio cultural cuya duración es 4 meses, es asincrónico, así que uno puede ingresar a la plataforma, no hay excusas. Ahí está. Claro. La verdad, es excelente, tiene el apoyo de la UNESCO regional y comienza en agosto. En agosto va a comenzar este curso. ¿Ahora ya? Ahora sí, dentro de un mes y un par de días. La verdad que el año pasado fue la primera edición de este curso. Y este año se va a hacer una edición bilingüe, en castellano y en inglés, para poder, el año pasado, la verdad que una gran participación, más de 300 cursantes de diferentes partes del país y también de la región, y de otros países del mundo también, hasta de España, de Francia. Y surgió a través de las autoridades del IUFA para si teníamos la posibilidad de hacerlo en idioma inglés, así que hicimos todas las traducciones necesarias y tenemos los docentes que están para prestar el apoyo necesario a través de los foros, preguntas, etcétera, en ese idioma. Y bueno, acá también Mario Naranjo es docente. Pobre policía. Acá te estamos viendo y también le mandamos un beso al magíster Marcelo Elaine, ¿no? El director también de Interpol, que también participa de esta actividad. La verdad, increíble curso de especialización en protección del patrimonio cultural, por primera vez bilingüe, a partir de agosto en el IUPFA, asincrónico, así que sin excusas. A distancia, así que cualquiera para empezar a formarse. Seguramente las inscripciones de acá a un par de días se van a abrir y la verdad que es un arancel, pero muy módico. Una calidad de docentes de primer nivel, y ves de todo, ves seguridad en museos, ves arqueología, paleontología, numismática, falsificación de obras de arte, con patrimonio cultural colonial, numismática, ves de todo. La verdad que también tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura a través de la licenciada Kabul y diferentes funcionarios que desde hace muchos años que trabaja con nosotros. Y la verdad que estamos muy contentos de brindar un buen servicio. Bueno, la verdad, impresionante esta nota, me voy como mucho más culta
Con mucha más mucho más información. patrimonio cultural, claramente, y como decía Mario, me parece que amerita seguir comunicando sobre este tema, seguir capacitándose, como también hace Mercedes, en un montón de todas estas ramas que hacen al patrimonio cultural, así que cuentan con este espacio de 24/7 por FM Federal para cuando quieran venir y contarnos todos los avances en estas investigaciones. A mí me quedaron un montón de preguntas también, ¿qué pasa con los objetos que están debajo del agua? Un montón de preguntas. Voy a llegar a casa, voy a bajar la aplicación que me recomendaron, voy a empezar a hacer el inventario de todo lo que tengo en casa. Quizás es patrimonio cultural, después les consultaremos. Bueno. Así que queremos agradecerles entonces la presencia del comisario inspector Fernando Gómez Benigno, el jefe del Departamento de Protección de Patrimonio Cultural de Policía Federal Argentina, al magíster Mario Naranjo, el coordinador de Patrimonio Cultural del Ministerio de Economía, y a Mercedes, parte del Departamento de Protección Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, a ustedes. Muchas gracias.